adicción? Algo que en tu vida requieres para sentirte bien y que te genera satisfacción o placer. Placer, ¿no? Placer. Y si no lo tienes en tu vida, te sientes incómodo y lo vuelves a buscar otra vez. Entonces puede ser hasta el azúcar, a la harina, a la comida, a la chatarra, a muchísimas cosas se puede generar adicción. Y da la casualidad que el origen de todas las adicciones es el mismo. Cuando tienes tu adicción, cuando tienes tu droga, ahora vamos a hablar de droga, pero droga a una persona, droga el sexo, droga el dinero, droga el alcohol. Cuando tienes tu droga, estás contento, estás tranquilo. Cuando te hace falta tu droga, estás iracundo o estás depresivo. Entonces tienes problemas tanto emocionales como físicos. Y eso que por supuesto se ve reflejado en que hay personas que tanto quieren su adicción al sexo, tanto quieren su adicción al tabaco, a las drogas, que he conocido gente dentro de mis pacientes, sin mencionar a nadie, que se gastaban 25, 30 mil pesos en un fin de semana en drogas. ¿Qué tan consciente soy de que soy adicto? ¿Qué tan consciente soy a qué soy adicto? Eso no funciona, Neto. ¿Por qué? Porque están tratando de resolver el tema desde afuera, desde reprimir o controlar la sustancia o la persona o la emoción, pero desde ahí no se resuelve. Se tiene que buscar más adentro, que lo vamos a ir viendo poco a poco, más adentro de cuál es el origen de tu adicción. Y entonces empiezas a hacerte consciente, como lo hemos platicado, del por qué. Y la gente cree que tu problema es el alcohol, y el alcohol no es el problema va más profundo que solo el alcohol. Entonces, la fuerza de voluntad, el temple, el esforzarse, no resuelve la adicción porque estás tratando de resolver algo en el lugar equivocado. Lo que está buscando es esa alegría, ese amor, esa tranquilidad, esa paz, esa conexión espiritual que todo mundo necesitamos tener, pero que lo busca de una forma equivocada, y que cuando se le presenta una situación difícil en su vida, un problema, un divorcio, una quiebra económica, no sé, una enfermedad, una ruptura de relación, lo quieres resolver, lo quieres anestesiar, lo quieres resolver por medio de alguna adicción. Y cuando tu situación de vida está en mayor conflicto, entonces es cuando estás sufriendo, se podría decir, y en ese momento buscas un alivio interno, emocional o físico, que haga que te sientas un poquito mejor, ya no tengas ese sufrimiento por una situación. Por supuesto que es por un problema, una situación complicada que se te está presentando en la vida, y que como no sabes resolverlo y sientes ese dolor, quieres buscar la salida más sencilla, y entonces en ese momento es cuando buscas más la adicción. ¿Qué es lo que está buscando la adicción? Distraer a tu mente para que no anestesiar, ya lo vimos, para anestesiar la situación que se te está presentando en tu vida, complicada, y que quieres desviar. ¿Qué tienes que hacer? Escuchar qué te está diciendo tu mente, escuchar qué te está diciendo tu ser, y tratar de entender el por qué te lo está diciendo. Amigos alquimistas, ¿qué tal? En un episodio más, con el gusto de saludarlos, agradecidos de que nos permitan un espacio más con ustedes, en compañía de mi estimado Alberto. Con mucho gusto de saludarlo, igual a ustedes también, en un nuevo episodio de Los Alquimistas, con un temazo que nos trae Alberto, el tema de las adicciones, nada más y nada menos, amigos alquimistas. Un tema creo que muy importante, que agradecemos a Alberto que nos haga favor de traerlo aquí al espacio. Y pues para no tardarnos, vamos a entrar a la carnita, como decimos. Y pues, a ver, Alberto, vamos, aquí tenemos el número 1. ¿Por qué este tema de adicciones, Alberto? ¿Qué nos podrías hablar del tema? ¿Por qué escogiste este tema? Excelente pregunta, y gracias por estar aquí, Neto y Los Alquimistas. El tema es porque creo que nos estamos dando cuenta, Ernesto, y creo que es importante, no sé si coincidas conmigo, yo creo que sí, de hecho lo hemos platicado en otras ocasiones,
que nos damos cuenta en la sociedad y actualmente en los jóvenes. Nosotros tenemos hijos de edades más o menos parecidas y tanto tus hijos como los míos me han platicado que muchos de sus compañeros pues tienen muchos problemas de adicciones, desde drogas, alcohol, y mucho tipo de adicción. Entonces creo que es un momento importante y hoy en la actualidad vamos a tocar una pregunta más adelante en donde en la historia de la humanidad, así como ha sido un momento importante de adquisición de conocimiento, de información, que lo platicamos también, es una era muy valiosa, pero también es una era en donde hay demasiada adicción en muchos tipos y los vamos a ver ahorita. Entonces creo que es un tema importante para la sociedad, para nosotros, en empezar a ver el por qué y el para qué está pasando eso y cómo empezar a resolverlo o tratarlo. Es por eso que yo decidí que ese tema fuera. Es un tema valiosísimo, Alberto, definitivamente. Amigos alquimistas, yo creo que ustedes están de acuerdo con su servidor en que las adicciones pues forman una coyuntura importantísima en nuestra sociedad, en nuestro colectivo. Desgraciadamente pues sí hay muchos efectos complejos por este tema. Creo que es algo que impacta mucho en las familias. Digo, aquellos que han tenido esta situación de cerca en su nicho, pues me imagino que podrán constatar esta parte. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de qué pasa con esto. Yo creo que es un tema fundamental que no podíamos dejar fuera en los alquimistas, ¿sí? Y pues, Alberto, ¿cuáles son las principales adicciones que podríamos citarles a la gente? Las más comunes que conoce la gente es pues el alcohol, el tabaco, las drogas, pero quiero comentarte que hay demasiadas adicciones a la pantalla, adicciones a scrollear, ¿no? Sí, adicciones claro. a la televisión, a los programas, adicciones a discutir. Hay gente que tenemos la adicción al fútbol, exacto. Entonces, ¿qué cosa podría definirse para mí como una adicción? Algo que en tu vida requieres para sentirte bien y que te genera satisfacción o placer. Placer, ¿no? Placer. Y si no lo tienes en tu vida, te sientes incómodo y lo vuelves a buscar otra vez. Entonces puede ser hasta el azúcar, a la harina, a la comida, a la chatarra, a muchísimas cosas se puede generar adicción. Y da la casualidad que el origen de todas las adicciones es el mismo. Por eso quise hablar sobre el tema de adicciones, no específicamente en alcohol. Entonces hay mucho tela de dónde cortar para este tema. Por eso son las principales adicciones. Fíjate, Alberto, si me permites, por este inciso que estás abordando, creo que hay algo que valdría la pena compartir con nuestros amigos alquimistas. Sé que lo vas a apoyar en comentario. Está el tema de adicciones a sustancias, a placebos, a ciertas condiciones que se genera una dependencia. Creo que esa es la parte de esas sustancias activas que nos generan este placer, que nos generan esta dependencia. ¿Estamos bien? Sí. Y están por otro lado esos otros espacios que tú hablas. Si me permites, nomás lo que estoy haciendo es separando para que nos quede un poquito más claro, que serían esas partes más emocionales. Exacto. Esas situaciones de una dependencia en apego, aprovechando el tema que acabamos de abordar, ¿no? Así es. De eso que quiero arropar, que no lo quiero soltar, porque me genera ese espacio vacío que otras cosas de repente no puedo llenar con algo así, sí, que tiene una situación emocional, que tienen más que ver con endorfinas, con ciertas hormonas que se agregan a nuestro cuerpo, que producen estos placeres. Creo que eso es lo que más totalmente o menos podemos deslindar para que nuestros amigos alquimistas vean el proceso ya de una situación que te puede generar una enfermedad crónica, de esa dependencia, de esa situación que afecta mucho tu físico,
sin despreciar la otra, que creo que es lo que quieres destacar y que celebro mucho que lo hayas visto así, pero que a lo mejor no lo vemos, ¿no? Es como un fantasma que está, pero que no, yo no soy adicto a nada, yo no tengo ningún problema, y no nos damos cuenta de esas situaciones en las que estamos cayendo, que finalmente es una adicción. ¿Está correcto? Totalmente, y más adelantito vamos a platicar, no lo comento ahorita para que se esperen los alquimistas todo el episodio. Van a ver que hay adicciones que son bien vistas por la sociedad. Ah, sí, exactamente. Y hay adicciones que no son bien vistas por la sociedad, hecho, pero no me adelanto. De hecho, me atrevo a hacer un comentario que se maneja mucho, ¿no? Los mejores negocios que he realizado han sido con una copa de vino, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hablar también del sexo, a lo mejor. Así es ¿no? correcto. Por ahí va la cosa, ¿verdad, sí. Alberto? Sí, no, hay un buen de adicciones. Pero bueno, ¿qué pierde una persona cuando es adicta, Alberto? En primer lugar, y no es porque sea el menos o el más importante, es salud. Por eso el tema de nosotros, que va enfocado a la salud, no tan solo física, mental, emocional y espiritual. Se pierde salud en todos los sentidos, Neto. La salud, el exceso de algo, el exceso de azúcar, el exceso de sexo, el exceso de tabaco, el exceso de cualquier sustancia, persona o situación que te genere placer físico o emocional, con el tiempo te va a degradar tu cuerpo físico, te va a dañar la parte mental emocional, que en qué se ve el resultado del daño de la parte mental emocional, en baja autoestima, en dependencia emocional, en codependencia, se ve en depresión, se ve en que estás iracundo cuando tienes tu adicción, cuando tienes tu droga. Ahora vamos a hablar de droga, pero droga una persona, droga el sexo, droga el dinero, droga el alcohol. Cuando tienes tu droga, estás contento, estás tranquilo. Cuando te hace falta tu droga, estás iracundo, estás depresivo. Entonces tienes problemas tanto emocionales como físicos, y eso que por supuesto se ve reflejado en que hay personas que tanto quieren su adicción al sexo, tanto quieren su adicción al tabaco, a las drogas, que he conocido gente dentro de mis pacientes, sin mencionar a nadie, que se gastaban 25 o 30 mil pesos en un fin de semana en drogas. Entonces pierdes capital, pierdes a tu familia, pierdes tu salud, pierdes tu dignidad, pierdes tu autoestima, te pierdes a ti mismo. Eso es lo que ocasiona las adicciones, cuando no las reconoces, no eres consciente y no empiezas a hacer algo para cambiar esa situación. Fíjate que está muy, muy padre ese comentario, Alberto, en cuanto a la parte de la conciencia. Sí, creo que aquí es un punto medular de este tema, el qué tan consciente soy de que soy adicto, qué tan consciente soy a qué soy adicto, ¿verdad? Exacto. Eso creo que es una parte, lo hemos establecido mucho aquí en el podcast, la parte de el estar consciente de un problema o de alguna situación, que es ese primer paso para que se pueda dar alguna solución sin número de esquemas. No vamos a repetir todos los puntos, pero eso es básico e importante, el hecho de estar consciente de esta situación. Y concretamente, ahí es donde voy a aprovecharme esa separación, en la parte de sustancias de dependencia. Pues creo que es muy fácil el determinar esa situación, pero hablando de la parte socioemocional, ya me atrevo a expresarla así, claro. Ahí no es tan sencilla esa situación, identificarla. ¿Por qué? No, yo nada más lo manejo de manera social, yo nada más... porque es bien visto por la sociedad. Exacto, esa parte es aprobado inclusive, ¿no? Y es muy diferente. Entonces, creo que es muy, muy importante que tengamos en conciencia esta situación. Y bueno, continuamos. ¿Se corrige una adicción con carácter, con temple, con temperamento, Alberto? ¿Con fuerza de voluntad o no? Definitivamente no. yo ahorita voy a hablar un detalle ahí, así es. para que de alguna manera estemos más claros. Pero claro. Bueno, adelante, Alberto.
No, definitivamente no. ¿Por qué? No porque yo lo comente, sino porque lo hemos practicado. Mucha gente... ¿Por qué no funciona? Exacto. O sea, de que funciona, no funciona. Por más que le echen ganas, ¿cuántas personas con sobrepeso que quieren bajar por medio de dietas porque tienen la adicción al azúcar, a las grasas, a los panes? Durarán 1, 2, 3, un mes, no sé, cierto tiempo y regresas a tu adicción. Por más que te esfuerces y regresas a tu adicción, entonces eso no funciona, Neto. ¿Por qué? Porque están tratando de resolver el tema desde afuera, desde reprimir o controlar la sustancia o la persona o la emoción, pero desde ahí no se resuelve. Se tiene que buscar más adentro, que lo vamos a ir viendo poco a poco, más adentro de cuál es el origen de tu adicción. Y entonces empiezas a hacerte consciente, como lo hemos platicado, del por qué. Y la gente cree que tu problema es el alcohol, y el alcohol no es el problema va más profundo que solo el alcohol. Entonces, la fuerza de voluntad, el temple, el esforzarse, no resuelve la adicción porque estás tratando de resolver algo en el lugar equivocado. Interesante, amigos alquimistas. ¿Qué piensas? ¿Tendrás alguna adicción? ¿Eres consciente de alguna adicción? ¿O qué es para ti una adicción, amigo alquimista? Pónganlos en los comentarios y pues continuamos. ¿Qué busca en realidad una persona adicta, Alberto? Lo que está buscando es esa alegría, ese amor, esa tranquilidad, esa paz, esa conexión espiritual que todo mundo necesitamos tener, pero que lo busca de una forma equivocada, y que cuando se le presenta una situación difícil en su vida, un problema, un divorcio, una quiebra económica, no sé, una enfermedad, una ruptura de relación, lo quieres resolver, lo quieres anestesiar, lo quieres resolver por medio de alguna adicción, y entonces hace que te sientas mejor, claro, hace que te sientas mejor en ese momento que estás consumiendo la sustancia o la situación emocional de apego con alguna situación o persona, pero de ahí regresa, vuelves a sentir ese vacío, que ese vacío, las personas que lo han vivido, que yo por supuesto que sí lo he vivido, se siente en esta parte, sientes un vacío en esta parte. ¿Y cuándo lo sientes más? Cuando es en la noche, cuando no tienes ruidos alrededor que te estén distrayendo, como el trabajo, las personas, la música, la televisión, los carros, los problemas. No, ya tu mente ya no está distraída, ahora está tranquila y empiezas a ver la situación más de frente, y es cuando empiezas a sentir muchas emociones o miedo, y en ese momento, para no sentir ese miedo, ese sufrimiento, ese dolor, pues buscas la salida más fácil, el pan, los chetos, el refresco, el alcohol, el sexo, la pornografía, etcétera, y empiezas a buscar porque te hace sentir mejor y no enfrentas la situación. Entonces, en realidad lo que busca una persona adicta a cualquier cosa, incluso hasta discutir, que quiere tener la razón para sentirse bien y así ya me siento bien, eso no existe. No, amigos alquimistas, eso no hay. Entonces, la adicción se presenta, te sientes mejor un rato, pero todos sabemos que solo es un rato. Después, este vacío de conectarte, que es lo que buscamos todos, de estar en paz, de sentir amor dentro de nosotros, como no lo llenamos porque estamos buscando en el lugar y de la forma equivocada, pues vuelves a necesitarlo más adelante. Entonces, eso es lo que busca una persona adicta. Me gustaría hacer una pregunta fuera de contexto. ¿Puedo, Alberto? ¿Te parece bien? Sí. ¿Qué diferencia hay entre la adicción y una costumbre? O un hábito, pudiera extenderse un poquitito la pregunta. El hábito es algo repetitivo que estás inconsciente y que te puede generar un beneficio o una afectación a tu persona o a tu salud. Y la adicción es una situación en la que tú y que puedes decidir cambiarlo o no. Y la adicción, desde mi punto de vista, es una situación en donde ya no tienes cierto control en lo que buscas y te está afectando totalmente, a diferencia de un hábito bueno o que te beneficia o no te beneficia el hábito. Es lo que te podría contestar.
si tú tienes más información, pues te lo agradeceríamos, Neto. Mira, no quiero intervenir tanto en el capítulo, evidentemente, pero bueno, me gustaría complementar ahí de repente con que esta adicción tiene mucho que ver en la parte de tras bambalinas que hemos hablado. Así es decir, es en esa parte automática, subconsciente o inconsciente. Sí, más adelantito trabajaremos algunos temas ahí que tienen que ver con... Excelente, gracias, Neto. Perfecto. Bien. ¿Qué busca en realidad un adicto, Alberto? Lo que comentábamos, esa es la que ya pasó. Que Perdón, discúlpame. Sí, no te Discúlpame. preocupes, adelante. ¿En qué momento es cuando más busca una persona cualquier adicción? Lo repetimos, lo dije pero muy somero. Cuando tu situación de vida está en mayor conflicto, entonces es cuando estás sufriendo, se podría decir, y en ese momento buscas un alivio interno, emocional o físico que haga que te sientas un poquito mejor, ya no tengas ese sufrimiento por una situación. Por supuesto que es por un problema, una situación complicada que se te está presentando en la vida, y que como no sabes resolverlo y sientes ese dolor, quieres buscar la salida más sencilla, y entonces en ese momento es cuando buscas más la adicción. Se ha demostrado científicamente que los adictos más lo buscan en situaciones complicadas en su vida. Una persona que está estable en su vida, y que tiene que ver con lo que todos buscamos interiormente, cuando está estable la persona en su vida, tiene menos porcentaje de caer en una adicción. Cuando una persona está desestabilizada emocionalmente es cuando más probable cae a las adicciones. Sí, me queda claro, definitivamente me queda claro. Y esto tiene que ver con que tú percibas, así como los alquimistas, las estadísticas nos marcan que ahora hay más adicciones que lo que podríamos decir anteriormente. Sí, totalmente, Neto, porque el sistema está generando demasiados, y por donde sea, distractores que te generan dopamina, oxitocina, que te generan sustancias, tanto sustancias físicas, químicas, como sustancias de placer que produce tu cuerpo y tu cerebro. Por donde quiera están esos distractores y sustancias, y que hace que cualquier persona caiga. Anteriormente, en mis abuelos, mis padres, habían tiendas cada 5 cuadras, me explico, y actualmente hay tiendas en una cuadra de haber 2, 3 tienditas. Todo el mundo ya tiene pantallas, celulares, de fácil acceso, y cada vez es más fácil acceso. Nada más le hablas a la moto y te trae la comida chatarra. O sea, hay mucha más facilidad de generar adicción que anteriormente. Ok. Yo ahí, honestamente, creo que todavía adicional a eso, creo que el sistema por sí mismo, híjole, es que me estoy metiendo más en otra información, creo que valdría la pena adelante en otro momento, pero está diseñado el esquema precisamente para generar esa frecuencia que hemos hablado, alterarla, sí, y generar mayor facilidad para que la gente enganche con ese tipo de situaciones. Recordemos, es hacer ese match, ¿sí? Totalmente. Con esas condiciones. Por ejemplo, tú, amigo alquimista, ¿habías escuchado alguna vez la posibilidad de hablar de una adicción a las harinas? No, ¿verdad? Digo, no a las harinas blancas, ¿verdad? Sino harinas de galleta, harinas de trigo, ¿verdad? A la harina comida, no olvida. Exactamente. Es un concepto que, digo, a lo mejor hasta a ustedes se les parezca risorio o algo ilógico, ¿no? O podrán decir, están locos, ¿no? Pero bueno, estamos planteando precisamente a los pastelitos, no voy a decir marcas. Pregúntale a una persona que está obesa, con problemas de hipertensión, etcétera, que le dijo ya el médico que dejara las harinas y no la pueden dejar. Es una adicción fuerte, entonces ha llegado al consultorio mucha gente que me comenta,
pídame lo que quiera, pero no dejar el pan. O sea, me explico. O sea, o el café, o no sé, o la coca, o alguna comida en especial. Sí, de hecho, se maneja mucho que, digo, ya hay muchas referencias y condiciones que hasta los refrescos negros, precisamente este que acabas de citar, se maneja mucho el tema de que hasta inclusive tiene, o se habló pues de que tiene dosis pequeñas de ciertas sustancias adictivas, ¿no? O sea, científicamente el cerebro reacciona al exceso de azúcar, de exceso de harina o exceso de sal, y que las tres son en polvo y las tres son en blanco, igual que la cocaína, igual en blanco y en polvo, y que tiene la misma el mismo efecto la cocaína que las otras sustancias. O sea, se le llama las 4 drogas blancas en temas de nutrición. Yo quisiera, amigos alquimistas, que lo vieran con respeto, por supuesto, claro. Estos comentarios que estamos haciendo, claro. con mucho respeto, evidentemente. No son sugerentes hacia ninguna situación, ni tampoco es un punto de vista personal. Claro. Esto son apoyados inclusive en mitos de la ideología del colectivo, ¿no? O sea, el primo de un amigo simplemente comenta este tipo de situaciones y comentarios, pero ciertamente todos tenemos pues personas cercanas que percibimos perfectamente que tienen pues ciertas tendencias hacia ciertos tipos de alimentos o ingerir ciertas condiciones, pues que a lo mejor desde tu punto de vista alquimista tú puedes decir que puede ser una adicción de esa persona. Desde ahí es de donde estamos sí, tratando el tema con mucho claro. respeto, ¿verdad? Por supuesto, es correcto, gracias, Neto. Bien, en este caso las adicciones, Alberto, podríamos hablar entonces que es como una anestesia. Sí, cuando tenemos la situación complicada en el trabajo, que nos corrieron, que la relación, que el dinero, cualquier sustancia genera que te anestesie, es decir, que no te vuelvas consciente, tu conciencia esté adulterada, dijeras tú, está movida, y es correcto, porque entonces te olvidas por un rato de esa situación complicada que tienes, la pierdes de vista, te pierdes conscientemente de esa situación, y entonces te hace sentir a gusto, te hace sentir libre, te hace sentir contento por un momento esa situación, como el alcohol, ¿no? Pues las personas andan hasta abrazándose, somos hermanos y te quiero mucho. La gente se le olvida un rato la situación, pero solo es un momento. Por eso digo que las drogas de cualquier tipo te anestesian, solo te anestesian, más después de un rato vuelves a tu realidad. Yo quisiera agregar en este tema dos cosas. Una, esto que acaba de decir Alberto con el alcohol, por ejemplo. Normalmente una persona, hay muchas versiones de personalidades que son arquetípicas de ese ego que estamos hablando, que toman el mando precisamente cuando hay esta sustancia que es el alcohol, ¿sí? Al precisamente generar ya alteración de nuestro sistema tanto psicomotriz como neurológico, pues normalmente las personas se transforman, Alberto, ¿sí? Inclusive hacen cosas que en sus, como decimos vulgarmente, en sus 5 sentidos no se atreverían a hacer. Inclusive o se envalentonan, o bien se deprimen demasiado, o bien toman elecciones y decisiones que no hubiera tomado el individuo en condiciones normales. Entonces, creo que se comprende que hay una alteración de la personalidad, ¿sí? Y evidentemente hay una exposición a múltiples riesgos derivados de esa situación. Por eso es que se le maneja, por ejemplo, en el caso del alcohol muy puntual, que no pueda, por ejemplo, conducir esa persona, por decir algo, precisamente porque está disminuido o alterado de sus sentidos psicomotrices, está alterado, ¿no? Claro. Como decimos. Sí. Entonces, esa es una. Y la segunda, el efecto placebo que estabas platicando precisamente, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar un título personal, por ejemplo. En el caso de su servidor, yo fumo, ¿sí?
esto es algo que lo hemos platicado también Alberto y su servidor, ¿sí? En este caso, yo le he puesto así como que el apoyo o el nombre del bastón, ¿sí? En su momento, porque lo he trabajado, lo he definido, lo he visualizado como tal, haciéndome cargo precisamente, y he definido precisamente eso, es un apoyo, ¿sí? Para momentos de vulnerabilidad, ¿sí? Así es. Esto cuando hay elevación precisamente de ciertos niveles, que ya sientes que vas hacia X o Y situaciones, por hablarle, llámese estrés, llámese de temperamento, llámese de conflicto, llámese de alguna situación, es tendiente a aquietar, como si fuera una arista así en esquina muy filosa, la disminuye, a estabilizar. Exactamente, tiende a tranquilo, no te preocupes, ¿sí? Es como que lo más cercano que puedo definir esa condición, ¿no? Claro, totalmente. Y, por ejemplo, me gustaría comentar mi experiencia. Por ejemplo, van 3 veces que yo hago el trabajo de voluntad, como hablábamos, y de dejar de fumar de alguna manera. Sin embargo, esto es para otro capítulo, pero en esas 3 ocasiones que se ha dado esta situación, el entorno, las condiciones y las situaciones se presentan. Haz de cuenta como que va a dejar de fumar este cuate o va a dejar esta situación. Pues póngale todas las condiciones como para que esa situación no se dé. Y evidentemente, bueno, lo hemos platicado, cómo es pues el entorno lo suficientemente acomodado para que esa situación no se dé, esas sincronicidades, esas causalidades precisamente. Y bueno, me gustaría mucho que este tema se pudiera ampliar, que se pudiera manejar desde otro entorno, para que como que pudiéramos hablar un poco más el tema, ¿no? Sí. Definitivamente creo que es algo bien importante. Y bueno, pues para que vean ustedes que somos de carne y hueso, que no estamos exentos de ninguna situación, y que estamos trabajando precisamente en nuestras emociones, en nuestras vidas, haciéndonos cargo de nuestras situaciones, pero que no somos perfectos, por supuesto. Totalmente. Gracias, Neto, por tu humildad, por tu sinceridad, y porque vean los alquimistas, como lo hemos platicado fuera de cámara, que tratamos de ser lo más congruente, lo más honesto, y que como cualquier ser humano también tenemos nuestro proceso, nuestro trabajo. Sí, claro, por supuesto. Entonces es correcto. También, ya que comentas eso, y gracias, es importante que comente que las adicciones no son malas, porque en el momento que le das el concepto de malo, empeora la situación. Es que me faltó decir algo, yo lo disfruto. Exacto, y no, claro, y qué bueno, porque ¿quién no disfruta un pan? ¿Quién no disfruta algo, no? Pero el poder de la intención, exacto, marca muchas condiciones. Fíjense, amigos alquimistas, cómo estamos dando giros importantes bajo el concepto apreciación, intencionalidad, sincronicidades y el movimiento energético, inclusive de todos los conceptos que estamos manejando. Es muy interesante. Por eso insisto, este capítulo no va a quedar aquí, no se va a cerrar los conceptos. Estamos trabajando el tema que Alberto muy atinadamente nos trae, pero hay mucho que trabajar al tema. Así es. Entonces van a decir, entonces ya me confundí, porque primero me dice que las adicciones y luego que no son malas. Miren, cuando en tu vida lo que sea, lo vives en equilibrio, no es ni bueno ni malo. Es correcto. Pero cuando excedes o cuando reprimes, ahí empieza a tener consecuencias esa situación, que tampoco son ni buenas ni malas, pero sí no son agradables las consecuencias. Y esas consecuencias que no son agradables para las personas,
es lo que le llaman bueno o malo. Si se siente bonito, es bueno. Si se siente dolor, es malo. Pero no es ni bueno ni malo, es parte de las consecuencias, es parte de tu proceso, es parte de tu desequilibrio para llegar a ese equilibrio. Es todo un proceso que tenemos que entenderlo así, porque al quitarle la palabra malo a una situación, a un pan, a un cigarro, a una botella de vino, cuando le quitas lo malo, empiezas a ver las cosas con más conciencia y con más claridad, ya no con ese juzgarte, criticarte, y que si lo haces así, pues se vuelve otra vez repetitivo, porque le estás dando poder y energía a algo que lo puedes resolver de otra forma, no con fuerza de voluntad, sino con conocimiento, con sabiduría, con conciencia, que es muy diferente. Pero eso, dijéramos, eso lo tocamos con más calma. Pues a mí me gustarían dos cosas rápidas. Una, para que nos apoye un poquito más a descifrar la información, precisamente conceptual, la información de la percepción de lo que estamos escuchando. Una de ellas es que la energía en frecuencia solamente es positiva. Me voy a adelantar un poquito al capítulo que viene, porque es parte de ese capítulo. Es solamente positiva. Y tú vas a decir, espérate, ¿cómo que positiva nada más? Hay energía negativa. Miren, es cuestión precisamente de lo que dice Alberto, de concepto. Así es. ¿Sí? La luz es luz y la oscuridad sigue siendo luz, simplemente es menos luz. Así es. Entonces, las frecuencias son positivas o menos, de menor intensidad, pero siguen siendo positivas. Así es. No sé si me explique. Totalmente. Entonces, ahora sí podemos conceptualizar esa parte de que nada es bueno, nada es malo, como está diciendo Alberto, simplemente es el equilibrio con lo que lo manejes, que es en mayor intensidad o menor intensidad. Nosotros recordemos que estamos en una tercera dimensión, en una polaridad, y por eso es nuestra necesidad de todo decir arriba, abajo, derecha, izquierda, blanco, negro, bueno, malo, es precisamente esa nuestra percepción por este plano dimensional en el que nosotros nos encontramos, ¿sí? Entonces, amigo alquimista, el hecho de que tú tengas ciertos padecimientos, que tengas ciertas afectaciones y ciertas que seas afable ante ciertas cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el hecho de que tú tengas una comunión con cierta religión no te etiqueta de que seas bueno o malo. Es como en este caso, si hablaba del fútbol hace rato, si tuviéramos la cuestión de la América y las Chivas, ¿no? Que a nivel México es algo pues muy contrastante, y de repente el que es de la América pues ve que es malo el de las Chivas, y el que son de las Chivas pues ve que son malos los de la América. Simplemente se pone la etiqueta por el solo hecho de que sea esa condición. Entonces eso refleja un poquito algo de lo que estamos manejando ahorita, pero que no es malo, porque los dos equipos son buenos, son gente que está haciendo esfuerzo, que es un deporte, que es algo hacia algo positivo. ¿De acuerdo? Totalmente. Y Ernesto, en el tema de las adicciones lo podemos ver hasta que es como algo, pongan atención alquimista, algo paliativo. Exacto. A una situación difícil y complicada. Te hace que no te sientas tan mal, y entonces hace que te apoye en tu proceso. De ahí el bastón. Exacto, de ahí el bastón. Pero eso no quiere decir que sea la solución, solo te amortigua tu situación. Ahora, ¿quieres ir más a fondo? ¿Quieres ir al siguiente nivel para resolver poco a poco esa situación? Es lo que vamos a ir viendo poco a poco. De eso se trata. Claro. Ahora sí que en ese estamos, en ese meollo estamos. Perdón. Bien, ¿por qué entre más te esfuerzas por dejar esa adicción, más te agrada? Por lo que comentábamos, gracias, por lo que comentábamos, que le das más poder y que lo reprimes. Dense cuenta que algo que te agrade, que te haga sentir bien, que es una adicción, lo quieres dejar y te esfuerzas por dejarlo, y ya vimos en algún episodio que el cerebro no conoce la palabra no. Entonces, cuando les puse el ejemplo del elefante rosa, no pienses, y pensaban en eso.
Cuando tú reprimes algo, el hecho de querer reprimir y decir, no quiero dejar el alcohol, o no quiero fumar, quítale la palabra no y dice quiero fumar, quiero tomar, quiero. Entonces le estás dando poder a eso, y como cuando una persona es adicta al alcohol, al sexo, y quiere reprimir eso en su vida y quitárselo con fuerza de voluntad, pregúntenselo a la persona, o ustedes pregúntense qué se han querido quitar por fuerza de voluntad, y lo que andas pensando en todo el día es en eso. Porque lo estás tratando de reprimir y controlar, no entender, no descifrar, no sanar, sino lo quieres reprimir, y entonces le estás dando poder, y en lo que más piensas en el día, pues es en ese tema que quieres reprimir. Por eso es muy complicado quitar una adicción por medio de la represión o por medio de la fuerza de voluntad. En este caso, voy a poner 2 ejemplos rápidos. Uno, por ejemplo, veamos cómo cuando somos adolescentes o niños, los padres, por ejemplo, reprimen ciertas condiciones hacia el menor. Claro. Y cómo se intenciona esa idea, o inclusive se obsesiona esa idea de generar esa situación que está bajo una reja, bajo una situación que lo impide. Exacto. Y toma más fuerza. Así entonces es. Tiene que ver con el concepto Totalmente. que estamos manejando, de esa intencionalidad, de ese refuerzo, de esa coraza que se maneja. Y la segunda, y que es muy importante, esto tiene que ver con el esquema que ya habíamos trabajado antes, que es el concepto del egregor. Cuando nosotros precisamente, yo requiero de dejar de tomar porque soy alcohólico, entonces se vuelve un reto, se vuelve algo, inclusive en ocasiones hasta obsesivo. Esa cuestión, energéticamente hablando, se crea una personalidad, energéticamente hablando, que es esa entidad, al parecer con personalidad propia, ¿sí? Y nos llega hasta intimidar, porque nosotros lo respetamos, ¿no? Es que canijo alcohol no lo puedo dejar, ¿sí? Me está ganando la batalla. O sea, creas un respeto, te intimida esa situación. Entonces, veamos cómo tiene que ver ese concepto, inclusive de esa lucha de ir contra esa adicción, contra esa situación. Las dietas, esas barreras son barreras energéticas que se presentan ante nosotros y tienen el sello precisamente, completamente con las características, situaciones adecuadas para ti, para que tengas esa objeción. Entonces, veamos cómo es algo muy importante, y obviamente todo está tras bambalinas en el subconsciente, por lo tal no es algo tan sencillo que tú lo puedas ubicar, identificar y poder ir trabajarlo hacia él, no tan sencillo. Así es. Por eso es una adicción. Exacto. Y esos egregor que comenta Ernesto, que más adelante yo creo que se dará, ¿verdad?, un tema sobre eso. Hay egregor que te apoyan y te ayudan, ¿verdad, Ernesto?, a cierta situación que tú quieres, y hay egregores que te afectan en tu situación y que no eres consciente de las cosas, aunque te apoya entre comillas. Lo iremos viendo con calma, como en el caso de Alcohólicos, Alcohólicos Anónimos. Es un grupo, es una fuerza importante que apoya a ciertas personas, pero eso lo platicamos con calma. No me quiero desviar tanto del tema. Sí, hay muchísimas cosas muy Así valiosas. Insisto, es un tema muy, muy amplio. Yo creo que vamos a ir abarcando Así temas es. poco a poco. Pero bueno, padrísimo, y seguimos avanzando, Alberto. Bien, aquí viene una fuerte. Las personas que juran o se proponen a dejar de tomar, en especial, digo, es el caso más común, ¿ya se juraron? No se han curado porque no han tratado el tema. La persona que jura es fuerza de voluntad, y es digno de reconocer que tiene esa fuerza de voluntad, pero no se ha resuelto. Está reprimida. Exacto, está reprimida. ¿Qué pasa con una persona? Yo conocí una vez a una persona que trascendió y que yo en su momento trabajé para esa persona,
y decía, no, yo no tomo y tengo tal vez 20 años sin tomar porque el día que yo tomo, me pierdo de tomar. Exacto, claro, lo sabemos. Entonces esa persona, pues por supuesto que seguía con ese problema interno que no había resuelto y que creía que con no tomar ya se resolvía esa situación. Sí, se resuelve tu alcoholismo, pero no se resuelve la situación interna. Entonces no se ha resuelto el alcoholismo, no se ha resuelto el problema porque solamente lo estás reprimiendo. Gracias, Neto. No, gracias a ti, Alberto. Algo que también es importante que me gustaría recalcar aquí, Alberto, es que nosotros a lo largo de nuestra preparación, inclusive personas que somos inquietas, que nos gusta el conocimiento, a veces mientras más conocimiento vas adquiriendo, mientras más pues vas aprendiendo en estos ámbitos, en estas condiciones, también te genera una resiliencia a la terapia. Con esto, ¿qué quiero decir? Voy a ser un poquito más claro. Que a veces no es tan sencillo que a un terapeuta le generen una terapia, sí, o a una persona que tiene cierto grado de conocimiento lo pueda abordar o le puedan ayudar, pues, en pocas palabras. Sí, pues, por supuesto que no. Tú lo sabes, ayudamos a muchas personas, sí, pero claro, que nos ayuden a nosotros es un poquito más complejo o más difícil, ¿verdad? Es que tienes más herramientas para defenderte como gato boca arriba, entonces está más difícil. O sea, por eso lo dije, sabía que Alberto iba a captar la idea, porque lo hemos platicado también. Ajá. Y insisto, vean que somos, estamos en el mismo barco, estamos bajo las mismas condiciones, estamos expuestos a la misma vida que tú y que todos nosotros, y pues que nosotros también tenemos nuestro proceso, ¿no? Evidentemente, Alberto, ¿verdad? Totalmente. Con Alberto a lo mejor en algún momento también escucharon algunas situaciones de su vida, de sus condiciones, y nosotros poquito a poquito, si nos lo permiten, iremos compartiendo qué, cómo y por qué, y algunas experiencias, ¿verdad, Alberto, que hemos tenido, pues que han sido relevantes también, como seguramente para ti, alquimista. Gracias. Continuamos. Entonces, ¿qué puedo hacer para empezar a cambiar, Alberto? Ahí viene el parteaguas. Ahora sí que hay que hacer. Miren, ¿qué es lo que está buscando la adicción? Distraer a tu mente para que no anestesiar, ya lo vimos, para anestesiar la situación que se te está presentando en tu vida, complicada, y que quieres desviar. ¿Qué tienes que hacer? Escuchar qué te está diciendo tu mente, escuchar qué te está diciendo tu ser y tratar de entender el por qué te lo está diciendo. Un ejemplo, cuando te sientes en la noche solo y ya no aguantas esa soledad, ¿qué pasa? Buscas la opción de tomar, de salir, de convivir, de distraerte, de buscar una adicción. En ese momento está entre lo que sientes, que es la emoción y esa soledad, y está la acción, que eso es un hábito, por lo que comentabas hace rato. ¿Cuáles son las 4 etapas de cualquier hábito? La señal, el anhelo, la respuesta y el resultado. Son las 4 etapas de los hábitos. Entonces la primera es la señal. ¿Cuál es la señal en el caso de un adicto? La señal es: me siento triste, me siento agobiado, me siento con problemas, me siento estresado, esa es la señal. ¿Cuál es el anhelo? El cigarro, el alcohol, y me voy a relajar, voy a estar bien, voy a estar a todo dar. ¿Cuál es la respuesta? Voy a buscar el cigarro, voy a buscar el alcohol, voy a buscar a una mujer. Esa es la respuesta, vas. ¿Y cuál es el resultado? Pues que sientes placer y otra vez inicia el mismo ciclo. Anhelo, señal, anhelo, respuesta y resultado. Y así, ahí te estás. ¿Qué tienes que hacer? En el momento en el que sientes, ves la señal, la tristeza, la ansiedad, y antes de hacer la respuesta que vas a buscar, les va a costar trabajo, pero se tiene que hacer. Tienes que empezar a escucharte a ti, qué es lo que te estás diciendo.
y empiezas a buscar en ese niño la tristeza, el abandono, el rechazo, el miedo, la ansiedad, y le pones atención, y a veces solamente requiere ser escuchado, a veces solamente requiere sentir eso que tanto buscas en las demás personas, que puede ser aprecio, respeto, cariño, tranquilidad, y lo empiezas a hacer contigo al ponerte atención, al tratarte mejor, al escucharte, y esa situación de ansiedad por buscar tu adicción va poco a poco disminuyendo. Y ese es el proceso. En otras palabras, ¿a qué se le llama eso? Estás empezando a hacer las paces contigo. Y esa necesidad que tienes de buscar afuera lo que está dentro de ti, lo que puedes hacer, esa conexión contigo, con la existencia, con Dios, con lo que quieras, y empiezas a hacer esa conexión, eso va a hacer que este vacío que tienes aquí empiece a disminuir hasta que ya no se siente ese vacío, ¿no? Es muy importante lo que comenta Alberto. Evidentemente esto, insisto, no es una situación así como se escucha tan rapidito. Exacto. Y tan fácil. Exacto. Sí, es un proceso. Es un proceso, por supuesto. Exacto. Evidentemente es específico para la situación vivencial, emocional, la cronológica y el caso específico de cada uno de nosotros, bajo nuestro temperamento, nuestras características. Tienen que ver muchos factores, por supuesto. Yo no me atrevería a manejarlo, vaya, con una receta de doctor, por supuesto, sino con responsabilidad, pero evidentemente, bueno, este podcast es informativo, es bajo trabajo que se ha acumulado en base a años y tiempo. Evidentemente lo que Alberto está aportando, pues es un tema general bajo lo que él ve dentro de toda su experiencia y el acervo que tiene, pero evidentemente esto en la responsabilidad de recibir a una persona bajo terapia y condiciones, créanme que va a ser algo completamente específico y determinado hacia el caso puntual que se le vaya a presentar. Entonces, insisto, esto lo aclaro más que nada para que no se generen especulaciones o de repente pues se pueda prestar a terceras formas de pensar, ¿no? Exacto, gracias. Entonces, Neto. Así es, correcto. Bien, Alberto, muchísimas gracias. Y vamos entonces, ¿a qué te refieres entonces que solo lo más alto puede vencer a lo más bajo? Cuando hay una situación de nivel de conciencia bajo, cuando tu vibración está baja, como lo platicábamos hace rato, que no es positivo o negativo separado, sino es lo mismo, pero son vibraciones, son niveles de conciencia. Lo decía Carl Jung, espíritu contra espíritu. Esa es una de las palabras que decía, que eso origina que se fue pasando de generación, de persona en persona, y esa es la base de lo que es Alcohólicos Anónimos, y que proviene de Carl Jung, que es una de las personas que fue discípulo de Freud. Entonces, ¿a qué se refiere él? Que las vibraciones bajas, como es una adicción, se tiene que trabajar con vibraciones altas, con la parte de conciencia más alta, con la parte espiritual, con la parte energética más superior, para que se pueda resolver. En otras palabras, me voy a adelantar un poquito, cuando llega una persona conmigo al consultorio y me dice, es que yo tengo una adicción a esto, y yo les comento, mira, en primer lugar, yo no te voy a prohibir que lo dejes, como tal vez en otras ocasiones que has tratado de intentar en dejarlo, yo no te voy a prohibir que lo dejes. Yo te voy a dar, y se sacan de onda cuando les digo esto, yo te voy a dar otra droga más fuerte que la que tú tienes, porque te va a gustar todavía más que la que tienes. Y se quedan así, creo que estoy en el lugar equivocado, o aquí, ¿qué onda? Digo, no, se trata de que trabajes vibraciones como el amor, como la paz, como la tranquilidad, como la bondad, como la paciencia, que son vibraciones de más alta frecuencia, y eso se siente una sensación mucho más bonita y más placentera que la que estás sintiendo con la adicción que tienes. Pero tienes que trabajar para llegar a ese punto. Como dijiste hace rato, no son enchiladas, dijeran en mi rancho, no, para nada. Es todo un proceso que, por ejemplo, a mí me llevó a dejar mis adicciones, de discutir, de pelear, de muchas cosas que tenía adicciones,
pero fui trabajando poco a poco para dejar de depender de vibraciones bajas que me hacían sentir bien, para conectarme con vibraciones altas que me hacen sentir muchísimo mejor que las de vibraciones bajas. Entonces a eso se refiere el comentario que tú dices, Esto que acaba de decir Alberto forma parte de esa alquimia que hemos venido platicando, realmente de esa parte compleja, y cómo la trabajas, pues con, precisamente ya vimos lo que es el negrido, precisamente, ¿sí? El placebo, ¿sí? Todos esos contrastes, esas condiciones precisamente de cómo pasar de uno al otro. Entonces este es el tema que está tratando Alberto, y es un exhorto, es una invitación a que experimenten eso que yo tanto digo que es la mejor versión de ti. Ojo, alquimista, el que yo hable de la mejor versión de ti no quiere decir que sea la máxima. Así es. Quiere decir que es la que llevas en ese punto y en ese momento. Quiere decir que ya derribaste cuántas barreras mentales, cuántas barreras emocionales, cuántas barreras energéticas, y ese es el logro que tienes hasta ese momento. No quiere decir que es lo mejor que puede ser. Es exhorto a vivir mejor, a vivir más bonito, a ser más pleno. Y eso no quiere decir que no vas a tener conflictos ni problemas, ni que todo lo mágico y perfecto. No. Quiere decir que vas a aprender a ver todo ese tipo de situaciones que pasen, pero de una manera completamente diferente, que vas a poder dominar más tu temperamento, que vas a poder dominar a ese personaje que te está fregando la vida o que te está haciendo ver la vida por un hoyito bien chiquito. Así es como tú lo percibes. Bueno, ya no va a ser tan chiquito ese hoyito, ya no va a ser tan complejo, ya no lo vas a ver con esa versión que lo ves, porque tú vas a estar más preparado, más trabajado, más consciente, y vas a poder lograr ver las cosas desde otro punto de fuga, desde otra perspectiva. No sé si más o menos vayamos entendiendo este concepto. Excelente. Y si te fijas, todo esto tiene que ver con el esquema de la adicción, porque la adicción también, a juzgar, a criticar, también puede ser un esquema en el que ya inmediatamente llego a un lugar e identifico ya qué personajes me van a caer mal, cómo, todo eso forma parte de un entrenamiento complejo. Y ahora la intención es de generarte un entrenamiento o una automatización a tu favor, a plenitud, a disfrutar. Es diferente, amigos alquimistas. Muchas gracias, Alberto, por este tema tan bonito, y creo que queda por ahí nada más una pregunta en el tintero. ¿Qué significa espíritus contra espíritum? Es lo que comentaba, esa es una frase de Carl Jung. Además lo dije por morbo, para que de alguna manera está padre la frase, la verdad. Sí, sí, por supuesto. Y es lo que comentábamos hace rato. Se tiene que trabajar donde está el problema, ahí está la solución. Y aquí spiritum en latín proviene del tema de alcohol, de ahí proviene la definición de alcohol, spiritum. Entonces se refiere a que las vibraciones más bajas de frecuencia se trabajan con vibraciones, la siguiente vibración más alta, para que pueda jalar las vibraciones altas, jalen a los de vibración baja y le ayuden. No se trata de empujar o de esforzarse para subir, sino se trata de vislumbrar la parte superior, y eso te va, a ver si me puedo explicar, y eso te va a ayudar a que más fácil salgas de la situación, no que estés forzándote con fuerza de voluntad, válgase la expresión, de que quieras salir de la situación. No para nada, sino llegó en algún momento, vamos a platicar sobre esa situación de que llegó una persona adicta con Carl Jung y le explicó esa palabra y le enseñó que por más que quiera tratarse con medicamentos, que por más que quiera tratarse con fuerza de voluntad, que se aísle, que lo meta en algún centro de rehabilitación en ese tema, no se va a resolver el tema si no trabaja interiormente la situación. Eso es lo que le dijo. Entonces lo fue resolviendo, y por eso saqué nada más de esa frase. Gracias, Neto. Pues Alberto, si me permites, quisiera yo hacer mi adelante, como que tu aportación, mi precierre, yo creo que del tema. Uh-huh. Y creo que algo muy bonito que estamos definiendo en no solo esto,
del recorrido que llevamos en este camino de la alquimia, gracias a este podcast, se va entendiendo cómo las condiciones no son a fuerzas. Amigo alquimista, si tú quieres cambiar, si tú quieres encontrar ese Felipe, esa María, esa Rosa, esa Julia, ese Julio, ese Martín, más contento, más rebosante, más que hasta inclusive se puede ver más joven, si va a seguir teniendo la edad, va a seguir haciéndose más viejo aparentemente, pero no sé si me explique en ese término de que estés más pleno, que vivas mejor. No es que vas a ganar más dinero, no es que vas a viajar a todos los lugares que quieras, sin que sea limitativo por supuesto, sino que en las condiciones que estés, por default vas a sentirte de otra manera, de otras condiciones, porque vas a lograr derribar muchos obstáculos o tirarlos de plano que vienes cargando desde hace muchos años, desde esas etapas de la niñez que acabamos de citar el capítulo, de todos esos bloqueos que se te generaron por situaciones posiblemente injustas, posiblemente complejas, posiblemente difíciles que se te presentaron. Todo esto fue para algo, fue una situación que te generó algo, tal vez una adicción, sí, tal vez es el motivo, pero fue para que lograras ese proceso evolutivo, ¿sí? El derribar esa adicción, el encontrar esa mejor versión de ti. Y eso a lo mejor fue ese proceso que tú requerías porque le mostraste a otras personas que requerían de verlo en ti, por ejemplo. Todo esto es un tablero de ajedrez, como lo hemos venido platicando, que todas las jugadas están precisamente bien colocadas y bien manejadas, hasta estas adicciones que estamos platicando. Y tú tienes el derecho de tirar esas condiciones, de evolucionar, de mejorar. Para esto es este espacio, para que tú entiendas lo que a ti te funcione, para que de ti nazca ese cambio, no por imposición. Este es un espacio informativo, es un espacio de compartir algo que a nosotros nos ha dado mucho en esta vida, que celebramos, y una forma de celebrarlo es compartirlo contigo. Humildemente es lo que quiero poner en el espacio. Espero que a ti te sirva como nos ha servido a nosotros. Y pues, Alberto, ¿quieres aportar algo más? Si resumimos el tema, trata de resolver esta situación a tu estilo, a tu forma. Hay una frase muy interesante de filósofos griegos que dice: conócete a ti mismo. Y yo creo que la has escuchado, estoy seguro, Neto. Y ese es el proceso. Nadie te va a resolver la situación. Tuyo. Exacto, ese es tu proceso y esa es tu situación. Y la única forma de resolverlo es, sí, busca herramientas, información, como lo estamos haciendo aquí, pero al final quien tiene la decisión, quien usa las herramientas que quiere o no quiere, o de la forma que quiere, o al revés, como sea, pero eres tú. ¿Y eso cómo lo vas a lograr? Conociéndote a ti mismo. Y vas a descubrir cosas muy bonitas, te lo digo por experiencia, por lo que hemos platicado con Neto, cosas hermosas vas a descubrir, y en el momento de ir descubriendo esas cosas, te vas a dar cuenta que lo que tú creías como problemas no son más que oportunidades de crecimiento, así como cualquier adicción. Gracias, alquimistas. Es padrísimo esto, Alberto, definitivamente. El Alberto que yo conocí, amigo alquimista, cuando éramos chicos de 16, 14, 15, 17 años, yo lo recuerdo perfectamente. Créanme que yo no hubiera coexistido en estas condiciones, y Alberto lo sabe, lo digo frente de él. Vaya, no eran esas las condiciones. Se los digo con fe, de hecho, que el poder ver a un Alberto con esta calidad, con estas condiciones, con esta evolución, a mí me da mucho gusto. Es algo por lo que estoy aquí, es algo por lo que yo lo felicito, se lo he dicho. No es estarle echando flores, tiene muchos errores, tiene muchas situaciones, pero se está haciendo cargo de ellos como su servidor. Así es. Entonces,
este ejercicio que también yo quise compartirles hoy de cierta situación que yo también vivo o que he vivido, es ese ejercicio precisamente, el que ustedes vean que nosotros somos como ustedes, que nosotros también algún día estuvimos sujetos a muchas situaciones que iremos compartiendo algunas aquí a lo largo de los espacios, si nos lo permiten, pero que es bien bonito el hecho de poder vernos años después, estamos hablando de más de 30 años, y el vernos así, creo que ambos dos, quiero esperar, lo hablo con su servidor, de verdad da mucho gusto ver la evolución de un ser tan bonito como lo es Alberto, y a veces como podemos ver otros contemporáneos que pues siguen en su proceso y bueno, pues que también hagan su trabajo y sus condiciones, evidentemente. Entonces, ¿tú en qué proceso estás, amigo alquimista? ¿Cómo están los que están a tu alrededor? ¿Cómo te gustaría estar y cómo te gustaría que estuviera esa gente importante para ti? Gracias, Neto, por la entrevista, gracias por tus aportaciones y gracias por tus palabras que a mí me motivan a seguir trabajando en mí, y sobre todo gracias, y lo digo aquí y es genuino y tú sabes que es sincero, gracias por tu amistad, Neto. Alberto, un placer. Amigos alquimistas, vamos a seguir en este cambio, seguimos aportando, nos vemos en el que sigue, no se lo pierdan.